listos para compartir. Fíjense que estoy abriendo aquí mi teléfono para que, al igual que ustedes, voy a compartir en este momento la transmisión. Les pido a todos que de favor podamos compartir esta transmisión para poder llegar a más personas. Así es que en este momento yo voy a compartir. Déjenme nada más, entro aquí rápido. Comparto por ahí a 2, 3 páginas. Así es que mientras tanto, pues veo por ahí saludos. Les mando un fuerte abrazo a todos los que se están conectando. Estamos muy contentos de estar reunidos, aunque sea de manera virtual. Y pues les mandamos un fuerte abrazo de parte de los pastores Rafael y Rosy. El pastor Rafael viene regresando, llega ahorita un poquito más tarde de Houston. Estuvo compartiendo junto con el apóstol Basilio en la iglesia Alfa y Omega del pastor Gerardo Cárdenas allá en Houston. Así es que, bueno, pues les manda un abrazo y un saludo fuerte de su parte. Aquí estoy ya compartiendo yo y espero que todos y cada uno de ustedes también puedan compartir para poder llegar a más personas. Vamos a ver. Aquí estoy terminando de compartir. Y mi esposa, mi amada esposa, va a estar ayudándome ahí un poquito con algunas de sus participaciones. De todos modos voy a tratar de tener aquí mi teléfono listo. No voy a tener por estar compartiendo, no me van a aparecer todos los publicaciones desde el principio, los mensajes, pero pues veo que está conectado Juan Carlos Vidal, Damaris Areli Ortiz, Jaime Cabrales, que estuvo por allá el apóstol saludándolo en Houston, Rosy Martínez, nuestra pastora Rosy, un abrazo, Ángel Martínez, un fuerte abrazo, Ángel, para ti, para Jasi, Isaí Holguín, Andrea Amigón desde Canadá, Araceli Hernández, que seguramente estará cenando por ahí unas enchiladas potosinas, Zenaida Salcedo, Denise Ugarte, Rosa Talavera, mi mamá, un fuerte abrazo, Ana Laura Cabrera, Pablo Silva, Yoli Ríos, Ana Luisa Avilés, Juan Carlos García, Beto Benítez, Cristina Zavala desde Tijuana, Terrazas Emi, Pablo Silva desde Argentina. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes, Rosy Vázquez, Luis Pérez Araujo. Luis, un abrazo fuerte, qué gusto tenerte por aquí. A Dacia González también desde Canadá. Y bueno, quiero compartir con ustedes un tema muy interesante el día de hoy y que viene muy ad hoc con la situación que estamos viviendo actualmente. Mandamos un saludo también a Mario Alberto Lozano. Y bueno, quiero compartir con ustedes este tema. Si algunos vieron por ahí la publicación, el post de esta transmisión en vivo, el tema lleva por nombre No temas. Y bueno, voy aquí a bloquear un poquito mi pantalla, a mantenerla sin bloqueo para que no perder ahí el contacto con lo que ustedes estén escribiendo. Y bueno, pues les digo, va muy ad hoc con los tiempos actuales porque bueno, todos hemos experimentado de una u otra forma. Algunos hemos pasado ya por esta enfermedad del COVID, algunos, yo recuerdo hace meses atrás que era raro saber de algún caso y hasta nos preguntaba la gente o nosotros mismos nos preguntábamos, ¿tú conoces a alguien que tenga este padecimiento? Y ahora pues cada vez es más común, algunos ya lo hemos tenido, algunos nos damos cuenta de amistades, de familiares que lo han padecido, incluso pues desgraciadamente ha habido pérdidas lamentables, ¿verdad?, de seres queridos, amigos, familiares, cercanos de todos nosotros, ¿no? Y bueno, ahorita más adelante vamos a ver a qué se refiere este tema, no temas. Si ustedes estuvieron viendo acerca de lo que yo les hablé de la misión y el propósito de Jesús en la tierra, podrán recordar que Jesús vino a establecer algo totalmente nuevo, un nuevo pacto, algo que aún y cuando ya existía el pacto eterno, porque esto es eterno precisamente y fue establecido entre el Padre y el Hijo desde la eternidad, el momento de operación o de activación, por decirlo así, en esta tierra y entrada como nuevo pacto, pues fue a través de la obra redentora de Jesucristo. Jesús estuvo en la tierra rodeado de señales, de milagros, pero de pronto
con sus apóstoles. Imagínense ustedes estar caminando con este hombre maravilloso, con Jesús, viendo estos portentos, este poder extraordinario de él, señales, milagros, sanidades, resurrecciones y todo lo que estaba sucediendo. Y de pronto viene la crucifixión, el maestro se va de ellos, por decirlo de algún modo, y pues se quedan de alguna manera los discípulos sin él. De alguna manera sabemos que Jesús estuvo hablando con ellos, les estuvo de alguna manera preparando, les estuvo capacitando. Jesús les hablaba del reino de los cielos, pero Jesús es crucificado y de esta tierra. ¿Pueden imaginar ustedes cómo fue esto para los primeros convertidos, incluso para sus discípulos mismos, cuando vivieron esto que Jesús estaba realizando en la tierra y de pronto quedarse de alguna manera sin él? Recuerden que para ellos el hecho de que había un Mesías, ellos tenían una idea diferente a lo que Jesús venía a establecer. Ellos creían que iba a ser un hombre que iba a derrotar al Imperio Romano, alguien que los iba a liberar de ser un pueblo oprimido para establecer una Israel gloriosa y reinante, ¿no? Entonces Jesús les habló de cosas dentro de todo esto, y es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Aún y cuando sabemos que la Escritura dice que dio un nuevo mandamiento en el nuevo pacto, que era el amarnos los unos a los otros, también Jesús habló de ciertas cosas que no debían de hacer o no debían de experimentar o decidir vivir. Y una de ellas precisamente era que Jesús les dijo, no teman. ¿Y a qué se refería cuando Jesús les decía no teman? Y a mí me gusta mucho interactuar dentro de mis pláticas, y ahorita voy a estar realizando a lo mejor algunas preguntas. Mi esposa me va a ayudar ahí a lo mejor a leer algunos de sus comentarios. Por lo tanto, estén muy atentos, y voy a también tratar de estar atentos a los comentarios que ustedes puedan hacer a través de esta transmisión. Les invitamos nuevamente a que compartan esta transmisión para poder llegar a más personas. Fíjense, en Mateo 10 les dice, los voy a mandar, voy a parafrasear un poquito, los voy a mandar de dos en dos, pero los mando como ovejas entre los lobos. Yo quisiera que usted se imaginara que lo escogieran a usted para una misión que tuviera que cumplir, y le dijeran, bueno, ¿sabes qué? Mira, las características, probablemente para ilustrar un poquito, es de que pues tú eres una persona honesta, una persona humilde, una persona con un gran corazón, pero te vamos a introducir en un lugar donde está lleno de tiburones, de leones, de depredadores, y ese es el lugar a donde te tengo asignado que tienes que ir. Imagínense el impacto de lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. Y no solo eso, podemos entender que incluso les decía, algunos de ustedes probablemente sean arrestados, otros probablemente serán golpeados, algunos tendrán incluso que sacrificar algunas cosas, seguirme. ¿Imaginan? Esto es algo un poquito irrisorio, es un poquito difícil de entender. Yo creo que de alguna manera cualquiera de nosotros sentiría temor si le dijeran que pueden ser arrestados, golpeados, maltratados. ¿Está bajito el volumen? ¿Se está cortando? Ok, vamos a cambiar de micro porque parece ser que se está cortando un poquito el audio. A ver si está desmuteado. Bueno, sí, ok. A ver si ahí se escucha mejor. Entonces, imagínense ustedes este impacto, ¿no? Te voy a enviar, pero te vas a enfrentar a grandes dificultades donde incluso puedes estar sufriendo físicamente. Y les voy a leer lo que dice Mateo 10, 28 al 31. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Hay algunas traducciones que dicen los que pueden matar el espíritu. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. No se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. ¿A qué se refería Jesús con esto de no tener temor? Yo no sé si pudieron
empezar a unir un poquito los puntos acerca de lo que estamos hablando, pero si regresáramos 2 capítulos antes de este capítulo 10 en este libro de Mateo, podemos ver lo que pasó con los discípulos y de aquí vamos a aprender algo muy importante. En Mateo 8:23, muchos de ustedes conocen este pasaje, dice: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Algunas otras versiones dicen estaba descansando. Nos cuesta un poquito de trabajo creer que en una fuerte tormenta, probablemente estaba lloviendo, Jesús pudiera permanecer dormido, ¿verdad? Tendría que tener el sueño pesadísimo, o si no, podríamos pensar en que Jesús también estuviera ahí como que haciéndose el dormido para poder ver cómo reaccionaban los discípulos, ¿no? Pero les digo, hay una traducción que dice que pudiera estar descansando. Pero ¿quién puede descansar en una situación tan trágica como esa, ¿no? Estar en una embarcación con una tormenta tan fuerte, con el riesgo incluso, con toda el agua que estaba entrando a la barca, de poder quedar hundidos y poder incluso ahogarse bajo estas circunstancias. ¿Cuántos de ustedes, y algunos podrán poner por ahí en los mensajes, cuántos de ustedes han tenido experiencias aterradoras? Pueden mencionar nada más a lo mejor una palabra: accidente de auto, malos momentos a lo mejor en un avión, el haber sucedido o tener un percance en una navegación, en una embarcación, a lo mejor haber sobrevivido a algún huracán, algún tornado, alguna tormenta muy fuerte, inundaciones. Si ustedes vivieron algunas cosas, pongan ahí alguna cosa que pudieron ustedes haber experimentado, algún tipo de accidente que pudieron ustedes pensar que a lo mejor ahí iba a terminar su vida. Probablemente fueron segundos o minutos, algún terremoto muy fuerte, pero pudieron causarte seguramente un miedo tremendo, terrible, incluso probablemente hasta llegar a un estado de pánico. Yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado algo así. Por ahí estoy asomándome al chat. Ahorita voy a ver si alguien contesta de alguna experiencia que hayan tenido de este tipo. Pues dice la Biblia que así estaban los discípulos. En esta furiosa tormenta se estaba llenando de agua su embarcación y Jesús, curiosamente, nos dice la Escritura, que estaba dormido. Fíjense, aquí Bulmaro Amaya nos dice que ha experimentado lo que es un tornado. Yo nunca he experimentado lo que es un tornado, pero me imagino que debe ser algo muy, muy impactante. Jesús estaba dormido. Como les decía, quizás estaba nada más viendo a ver cuál era la reacción, ¿no?, de sus discípulos. Quizás muchas personas han dudado incluso o se han alejado de las cosas de Dios o de Dios mismo por pensar que Jesucristo estaba dormido en algún evento trágico de tu vida o en algún evento trágico de alguna persona. No eres la única persona que ha pasado por algo así. Las personas que perseveraron para que el mensaje de Dios llegara a tu vida hasta el día de hoy, también tuvieron que vivir situaciones de este tipo. Muchos de nosotros hemos tenido que vivir situaciones de este tipo. Jesús vivió, como todos sabemos, un castigo tremendo. Lo hablamos en el último capítulo de esa serie de la misión de Jesús en la tierra. Y bueno, muchos de ustedes y muchas personas han vivido cosas similares a lo que muchos de ustedes pasaron. Tener que salir de la ciudad por cuestiones de seguridad. ¿Cuántas cosas han vivido, no? Cada uno de ustedes y muchos de nosotros. Pues así es. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado situaciones de terror, de pánico, situaciones que nublan incluso en ocasiones hasta los sentidos. Pero para ellos no fue solo pensar que Jesús estaba dormido. Muchas veces nosotros nada más pensamos, Jesús está distraído, Jesús no está atento a lo que está pasando en mi vida. Ellos lo estaban viendo físicamente y pareciera que el maestro estaba dormido en esta situación tan dura que estaban viviendo. En el 25 dice, los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Probablemente le dijeron, ¿qué no leíste los versículos anteriores de en el que estamos? Hay una tormenta furiosa y el hecho es de que podemos ahogarnos, estamos muertos de miedo por lo que está sucediendo.
Yo no sé cuántos podríamos haber entrado en una situación de pánico como la que ellos estaban viviendo en ese momento. Entonces dice la Escritura que Jesús se levantó y reprendió a los vientos y a las olas. Todo quedó completamente tranquilo, dice la Escritura. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Qué impactante el haber vivido y experimentado algo así. Yo no sé si hay algo que haya impactado tu vida, de algo que Dios ha hecho en tu vida. Si puedes ser testimonio en estos mensajes de algo, puedes poner ahí, me sanó, me salvó de la muerte, algo que Dios haya hecho en tu vida. Este es un momento donde tú puedes testificar de algo que tú sabes que no había manera de que las cosas sucedieran de otra manera, que probablemente podrías haber muerto, que podías haber caído en una situación de dificultad y sin embargo Dios te sacó de esto. Yo quisiera que algunos comentaran, sanidad, me salvó de la muerte, me salvó de un accidente, no sé, cualquier cosa que tú hayas experimentado y hayas vivido. La única respuesta a esto sería que quién era ese hombre tan poderoso y que estaba realizando esta majestuosidad de que aún las olas, el viento, la tormenta le obedecía, los desastres naturales le podían obedecer, pues no habría otra explicación de que él fuera Superman. Y no me refiero al Superman de los cómics, no, me refiero a un superhombre. Era Cristo mismo hecho hombre, cumpliendo con una misión y un propósito para establecer el nuevo pacto donde tú y yo podríamos ser salvos eternamente y podríamos adquirir la naturaleza del Padre gracias al Cristo impartido en cada uno de nosotros. Sin duda, el temor era muy grande dentro de esta tormenta. Era temor a la muerte, pero también se sintieron asombrados y también sintieron temor por experimentar y ver lo que este hombre había realizado en él en ese momento. ¿Te das cuenta? Yo no sé sinceramente qué les causó más miedo, el haber pasado por ese momento de tormenta o de pronto ver a un hombre pararse y detener las nubes, detener el viento, detener la lluvia, detener las olas. Yo creo que esto ha de haber sido algo impactante y probablemente esto pudo haberles causado incluso más temor en ese momento. Aquí hay personas, dicen que fueron salvos de un accidente mortal y bueno, yo no sé si hay otras personas que vieron algún milagro en su vida, algunos otros podrán compartir. Le voy a pedir a mi esposa que esté ahí atenta, ahora le voy a pedir a ella que lo lea, me la estoy saltando, pero ahí le voy a pedir que me apoye con lo que ustedes estén comentando. Ahorita me haces una seña, esposa, si hay algún otro comentario. Entonces las cosas empiezan a tomar un poco de sentido ahora que estamos analizando todo esto. No teman, ¿se acuerdan el primer pasaje que leímos? No teman al que puede matar al cuerpo, pero que no puede matar el alma. Otra traducción es espíritu, lo comentaba en un inicio. Y en la versión del lenguaje actual dice la vida que está en ustedes. No teman a quien pueda dañar tu cuerpo, quien pueda matar tu cuerpo, porque no pueden ellos matar tu espíritu, en pocas palabras y parafraseando un poco. ¿Se dan cuenta? A veces tenemos temor de situaciones, de estas pandemias, de estas situaciones, pero ¿sabes qué? Estamos tan inmersos en una mentalidad terrenal que a veces pensamos que si se acaba la vida, se acaba todo. Cuando la misma Escritura establece que nuestra vida es un paso por la tierra y que es tan efímero como un vapor que se pierde inmediatamente al salir a la superficie. Esa es la vida que tenemos aquí en la tierra, mas la vida del Espíritu es una vida eterna. Y Dios se encargó de que esa vida eterna no pudiera ser tocada, de que esa vida eterna estaba sellada con su Espíritu, de que la vida eterna que hay en ti es la misma naturaleza de Dios en ti. Cristo mismo se hizo uno contigo y no hay absolutamente nada que te pueda separar de Él. ¿Hay algún comentario, esposa? Hola, buenas noches. Sí, Lochis Rey dice, me salvó de morir de neumonía. Jasi López, Dios me salvó de un accidente mortal.
Y Lochis Rey también dice, me liberó de la esclavitud. Muy bien. ¿Se fijan? Cada uno de nosotros hemos podido experimentar cosas maravillosas de parte del Señor. Entonces, no debemos de temer a lo que pueda matar nuestro cuerpo, no podemos de temer a situaciones externas, enfermedades, situaciones, circunstancias, porque ninguna de esas cosas puede tocar tu espíritu. No temas a las personas, no temas a la enfermedad, no temas a las cosas, no temas a la tormenta, porque esas son circunstancias. Ciertamente estas circunstancias en algún momento dado pueden hacerte daño corporalmente o terrenalmente, pueden incluso causarte probablemente la muerte física, pero Dios se aseguró de que tu espíritu no pudiera ser tocado a causa de su naturaleza y la eternidad que Dios puso en ti. Yo no sé tú, pero yo cuando veo esto me quedo asombrado, me quedo, no puedo hacer otra cosa más que adorarle, glorificarle, porque aparte tenemos la promesa de que aún y cuando nosotros hayamos muerto, y miren, si Dios es un Dios creador, no importa que la persona haya sido cremada, no importa en qué condiciones la persona haya sido sepultada, la Escritura habla que tendremos un cuerpo glorificado, con el espíritu vivificado que ahora tenemos. Entonces, no temas por lo que pueda pasar con este cuerpo terrenal. No temas por tu supuesta existencia que pueda terminar en esta tierra, porque tu existencia es eterna debido a la vida del espíritu que ahora tienes por medio de Jesucristo. Gracias, Padre, por esta vida eterna que hay en nosotros. Y no es una vida eterna donde nada más nos enseñaron que era una vida eterna de obtener la salvación y poder ir al cielo. No, es tu misma eternidad, es tu misma naturaleza la que ahora tenemos en nosotros a causa de que fuiste impartido en nosotros y tenemos la misma naturaleza de Dios en nosotros. En esos momentos de temor que tenían a morir, los discípulos cuando estaban en la barca, esto fue opacado por un temor aún mayor, como les decía, el poder que es sobre cualquier cosa y que es el poder que por la obra de Cristo hoy está en ti, a causa de esta nueva naturaleza divina que tenemos y que no hay nada que la pueda destruir. La Escritura dice que no hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida, ni potestades, absolutamente nada, ni lo creado, nada, absolutamente nada puede destruir tu espíritu, porque tú mismo tienes la naturaleza de Dios y ahora tienes un espíritu vivificado con la vida misma de Cristo, donde Cristo es la cabeza, pero tú eres el cuerpo y somos una unidad orgánica en Cristo. Después de este acontecimiento, vivieron otras cosas maravillosas y extraordinarias. No sé si recuerden, pudieron presenciar el milagro de alimentar a 5,000 personas, que hay muchas interpretaciones de esto. Dice la Escritura que 5,000 hombres, y hay quienes dicen que se refería a hombres en realidad en cuestión de género, y multiplican la cifra porque dicen que pudieron haber sido familias, y que si eran 5,000, pues pudieron haber tenido esposa de hijos y el número sería mucho mayor. Pero aún así, aún y cuando hubieran sido 5,000, pues sabemos que esto fue un milagro también extraordinario. Enseguida, presenciaron este milagro, y después de que presenciaron el milagro de la multiplicación de los alimentos, dice en el versículo 22, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Aquí podemos analizar algo. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Esto lo podemos entender como simplemente una orden que les dio de que se subieran ahí, pero también podríamos pensar que a lo mejor de alguna manera los tuvo que obligar un poquito, porque con la experiencia que habían tenido un poquito más atrás, a lo mejor ya no tenían muchas ganas de subirse a la barca. Y desgraciadamente, Dios había querido enseñarles una lección cuando calmó la tempestad, pero al parecer no había quedado muy bien aprendida la lección. Y veamos qué es lo que sucede. No creo que a los discípulos les agradara mucho la idea de subir nuevamente a la barca por ese percance que habían tenido anteriormente. Pero Jesús, y más porque Jesús ni siquiera iba a ir con ellos, los manda a ellos solos. Y Jesús no sube, decide no ir en la barca con ellos. Si hay algún otro mensaje, algo, amada,
tú me dices para que comentes. Sí, Ana Luisa Vilés dice que en el 2017, de un terremoto que sacudió a su estado, en el estado de Oaxaca, y destruyó la casa, pero salvó su vida. Solecito de la Mañana, que lo sacó del coma. Y Ángel Ortega, que duró 3 años en hemodiálisis y el año y medio sufrió un derrame cerebral y que está para contarlo. Qué maravillosos testimonios, ¿no? Qué maravillosos testimonios podemos compartir en este momento y escuchar de cada uno de ustedes. Yo no tengo duda que Dios definitivamente obró en cada una de esas situaciones. Y bueno, dice, después de esto, después de despedir a la gente, subió Jesús a la montaña para orar a solas. Al anochecer, fíjense ustedes, esto nos indica que ya había pasado algo de tiempo desde que había despedido a sus discípulos. Estaba ahí él solo y la barca ya estaba bastante lejos. Él estaba en una parte alta, en una montaña, seguramente podía ver la barca. Estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. A pesar de que no estaban en una tempestad, tenían vientos contrarios, y si ellos querían llegar a la orilla, seguramente estuvieron remando y remando y remando para tratar de luchar contra el viento, porque decía que el viento les era contrario, y yo creo que muy seguramente empezaron a experimentar otra vez cierta preocupación o cierto temor. Todo esto en actos prácticamente seguidos. Seguramente el temor empezaba otra vez a llegar a sus vidas, y dice la escritura en el versículo 25, fíjense qué impactante, en la madrugada, ya había anochecido, ahora es en la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando. Quiere decir que toda la noche estuvieron batallando dentro del agua. Se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados, nuevamente el temor haciéndolos presa, y gritaron, es un fantasma, gritando de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. ¿Qué podemos ver de esta lección? Una espantosa X, diría por ahí el gran Chabelo, ¿verdad? Tacha, tacha, tacha. Volvieron a fallar, nuevamente llenos de temor, nuevamente llenos de miedo. Jesús les dice, tranquilos, estoy tratando de enseñarles nuevamente una lección. ¿Recuerdan la tormenta y que tenían mucho miedo y que se asombraron de lo que hice cuando paré la tempestad? Aquí estamos de nuevo, otra vez están llenos de temor, volvieron a fallar, no aprendieron la lección. Les estoy tratando de enseñar a no tener miedo. Cuando haya algo a qué temer, entonces ustedes deben de confiar y saber que yo estoy con ustedes. Tengan confianza, dice otra traducción, tranquilos, no teman, soy yo. Un día no estaré con ustedes, probablemente Jesús les ha de haber dicho, los estaba tratando de adiestrar, de entrenar, de capacitar. Un día no estaré con ustedes, pero estaré en ustedes. No estaré con ustedes, pero estaré en ustedes. No teman porque haya algo a qué temerle, porque yo estoy en ustedes, y me refiero al tiempo actual. En ese tiempo no había sucedido aún la muerte y resurrección, pero iba a venir tiempo más adelante, y ahora Cristo estaría en ellos. Dios les estaba mostrando a través de Cristo, Jesucristo les estaba mostrando que aún estando Él a un lado de ellos, podía ayudarles a contener la naturaleza, podía ayudarles a contener cualquier peligro. ¿Cuánto más podrían enfrentar cualquier problemática si Cristo ahora estaría en ellos? Yo no sé si estás entendiendo lo que estoy compartiendo contigo, pero yo espero que empieces a trabajar en la confianza de quién es quien te habita y quién es quien enfrenta juntamente contigo cualquier circunstancia y cualquier problemática a la que te puedas estar enfrentando. Si hay algo, me haces una seña, esposa. Esto les estaba enseñando Jesús a sus discípulos. Aún con todo esto, ellos no lograban todavía entender la lección. Cuando Jesús es arrestado, ¿recuerdan qué fue lo que hicieron los discípulos? Algunos mintieron diciendo que no le conocían, otros corrieron, otros se escondieron.
Temieron a los que pudieran hacerles algo o que pudieran hacer morir su carne, pero no podían hacer nada al espíritu. Estaban atemorizados de las personas, de las circunstancias. A pesar de todo lo que vivieron, los grandes milagros y las grandes señales, todos tuvieron miedo. Y yo te estoy hablando esto porque muchas veces Dios ha hecho tantas cosas maravillosas en nuestras vidas, pero luego empezamos y vivimos una situación difícil en nuestra vida y pareciera que no hemos aprendido la lección y olvidamos las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Recuerdan el Salmo que dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento? Bueno, pues es que los patriarcas en aquel entonces, cuando usaban esos callados, ellos grababan en sus callados, en estos bordones, en estos, ¿cómo se les puede llamar de otra manera? En estos bastones grandes, ellos grababan las hazañas y las grandes maravillas que Dios había hecho en sus vidas. Por eso dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento, porque cuando ellos veían lo que Dios había hecho en sus vidas, ellos podían recordar las grandes cosas que Dios hacía. Muchas veces tendríamos que ir, yo creo que tener escrito en un lugar todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho para cuando venga ese día malo, para cuando venga esa dificultad, realmente podamos confiar porque Él ya ha vencido y podamos saber y entender que grandes cosas y grandes maravillas ha hecho el Señor y nos ha sacado de muchísimas cosas. Incluso yo te puedo asegurar que ha habido cosas en las que tú ni siquiera te has dado cuenta y el Señor ha guardado tu vida y ha guardado cosas, ha guardado situaciones de las cuales Él te ha guardado. Jesucristo había vencido a la muerte. Después, en los evangelios, vuelven a aparecer después de los evangelios, estos discípulos vuelven a aparecer, pero ahora sí ya sin temor. Al fin entendieron todo lo que Jesús les estuvo tratando de enseñar. Y la razón por la cual ellos dejaron de temer es porque pudieron ver al Maestro resucitado. Vieron que Jesucristo había vencido a la muerte. Tú y yo debemos de estar siempre con nuestros ojos abiertos, con el recuerdo siempre continuo de que Jesucristo ha vencido a la muerte, de que hemos visto su resurrección en la resurrección de nosotros mismos, porque Él nos ha resucitado juntamente con Él, porque nos ha levantado de las cenizas, porque la persona que tú eres ya no eres más, porque ahora eres una persona que eres más que triunfadora, porque eres más que victoriosa, porque Dios te ha llevado de triunfo en Cristo Jesús, porque Dios ha vencido a través de ti y en ti cualquier circunstancia a través de su muerte y de su resurrección. Y al ver esto, estos discípulos, al ver la resurrección de Cristo, finalmente dejaron de temer. Las enseñanzas no lograron quitarles el temor. Ni siquiera los milagros que ellos vieron pudieron quitarles el temor, pero la resurrección de Cristo lo cambió todo, porque pudieron ver que todo lo que el Maestro les hablaba, que ellos no podían entender, ahora era una realidad, que esa resurrección de Cristo ahora era algo que ellos podían vivir de una manera personal y individual cada uno de ellos y también de manera colectiva como la eclesía que estaban haciendo en ese momento. Todo cambió. Cuando realmente entendemos que Cristo vino a rescatarnos del pecado y de la muerte y nos damos cuenta que hemos resucitado, que Dios nos resucitó de la muerte en la que vivíamos, de esa muerte espiritual, y que ahora tenemos una resurrección divina juntamente con Cristo y que pudimos obtener la naturaleza divina, entonces el temor empieza a desaparecer de nuestras vidas. Cuando logramos realmente entender esta verdad y esta extraordinaria maravilla que sería imposible para cualquier ser humano haberlo logrado por méritos propios, sino únicamente a través de Jesucristo. De esa manera podemos entender y empezar a desaparecer cualquier temor que pueda haber en nuestra vida, porque la enfermedad solo puede matar tu cuerpo. Las circunstancias solamente pueden dañarte a ti, tu cuerpo, tus relaciones. Las personas pueden dañarte, pero debes de entender
que el único que puede darte la vida eterna y espiritual, aquel que tiene trascendencia no nada más en tu cuerpo, sino en tu espíritu también, es Dios mismo. Y esto produce un cambio y una seguridad en ti y en mí, porque ahora sabemos que ni la muerte ni absolutamente nada nos puede separar del amor de Cristo y de la vida eterna y de la vida del Espíritu que ahora ha sido impartida en nosotros a través de Jesucristo. ¿Hay algún comentario, amada? Lochis Rey dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la pastora Rosy, para los hijos jamás experimentamos muerte, sino vida eterna desde la tierra. Así es algo extraordinario. Y estamos llegando al final de esta plática y quiero platicarles acerca de un personaje que fue llamado Claudio Galeno. Yo no sé si alguno de ustedes había oído mencionar de él. De ahí viene la referencia de los médicos. Algunos de ustedes sabrán que a los médicos se les llama también galenos. Y bueno, es en honor a este personaje, Claudio Galeno, que podemos ver algunas características importantes de este personaje. Él era un personaje griego que les voy a platicar un poquito de él. Era un hombre que fue sumamente importante en la medicina. Él fue prácticamente, no sé si se le pueda considerar el padre de la anatomía, pero sin duda contribuyó de una manera muy fuerte en cuanto al entendimiento de la medicina y de la anatomía. Y bueno, este hombre descubrió algunas o pudo contrarrestar algunas creencias médicas que habían en ese tiempo. Algo importante es de que este hombre inició sus estudios en Egipto, pero después llegó también al Imperio Romano, y dentro del Imperio Romano una de las funciones en las que él llegó a realizar es que él era médico de los gladiadores, estos luchadores que estaban en el Coliseo y que en muchas ocasiones eran utilizados para incluso darle muerte a los cristianos en la persecución a los cristianos. Aún y cuando en sus estudios en Egipto sí pudo hacer algunas disecciones para poder tener los estudios de cadáveres para el estudio de la anatomía, los griegos y los romanos tenían la prohibición de examinar los cuerpos o manipular cuerpos que ya no tuvieran vida. Por tal motivo, este personaje, Claudio Galeno, muchas de las cosas como logró aprender o ir desarrollando conocimientos acerca de la medicina era en la atención de personas, de heridos, de los mismos gladiadores, de muchos cristianos martirizados que llegaron ahí, e incluso el mismo Claudio Galeno llegó a establecer que las heridas se podían considerar como ventanas del cuerpo humano, ya que por medio de las heridas él pudo de alguna manera también tener acceso al estudio de la parte interna y anatómica de nuestro cuerpo humano. Qué interesante, ¿no? Este hombre, este ser, este científico, Claudio Galeno, que vivió en este tiempo alrededor del año 160 en adelante después de Cristo, donde había una gran persecución por los cristianos. Y fíjense qué interesante lo que este hombre, Claudio Galeno, hizo algunas referencias hablando sobre los cristianos, y vean lo que dijo este hombre, Claudio Galeno, acerca de esos hombres cristianos que a él le tocaba ver, que morían día a día martirizados por la persecución romana hacia los cristianos. La intrepidez de la muerte y el más allá es algo que presenciamos en ellos, hablando de los cristianos, todos los días. La valentía sobre la muerte y el más allá es algo que presentamos o que presenciamos en los cristianos todos los días. Un hombre, un científico, un médico, expresándose de cómo los cristianos de ese tiempo podían tener una certeza, una convicción y una confianza a pesar de estarse enfrentando a la muerte. Los cristianos eran torturados incluso hasta la muerte. No importa lo que les hagan, no importa lo que sufran, ellos están confiados en lo que sigue después de la muerte. No era común, ni es común, yo creo hasta el día de hoy, que las personas no le teman a enfrentar a la muerte. Sin embargo, Jesús
siempre les dijo, no teman, no teman. ¿Recuerdan que les dijo que habría persecución, que habría golpes? En Mateo 24, que mucha gente cree que teológicamente Jesús estaba estableciendo una profecía de los últimos tiempos. Sin embargo, Jesús dijo cuando profetiza la destrucción del templo, les dice, no pasará una generación en que acontezcan estos hechos. Y les dice que va a haber hambrunas, que va a haber desolación, que va a haber una muerte tremenda. Y todas estas cosas las experimentaron muchos de ellos. Sin embargo, en el mensaje de Jesús siempre les dijo, no teman. Podrán destruir tu cuerpo, podrán terminar tu vida corporal, pero la vida del espíritu solamente yo puedo decidir si sigue viviendo o no sigue viviendo. Y he decidido que tengas vida eterna, que tengas vida en abundancia, que tengas vida plena. El tiempo que te toque estar en esta tierra, tienes la vida impartida mía en ti y puedes disfrutar la vida eterna desde el momento que recibes a Cristo en tu corazón. Pero esto no está circunscrito únicamente al tiempo terrenal que tú puedas vivir aquí. Tu vida tiene eternidad. Tu vida no termina. Tu vida, yo me aseguré de que fuera una vida que viviera por siempre. ¿Sabes por qué te dice no temas? Porque Él ya pasó por todo lo que tú has pasado. No temas aunque haya algo que temer. Dice la Escritura que sobre Jesús vino todo el peso del mundo, del pecado, todas las enfermedades, todas las dolencias, todo el dolor de la humanidad, todo, absolutamente todo. Jesús lo pasó por ti. Él descendió hasta el mismo infierno para vencer a la muerte, para que tú no tuvieras que pasar por eso, para que tu espíritu fuera un espíritu vivificado, y Él abrió el camino para hacer el camino, la verdad y la vida hacia el Padre, donde el velo quedó roto y podemos entrar confiadamente a la presencia del Señor, donde ahora nosotros habitamos y de nosotros tenemos la presencia misma del Señor, porque tenemos su naturaleza en nosotros y ahora somos aceptos en el amado. No temas aunque haya algo que temer, porque yo estoy en ti y tú estás en mí. Aunque haya algo o alguien que solamente pueda dañar tu cuerpo, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás ni no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Estás en mí y yo estoy en ti. Cristo venció y conquistó la muerte. No temas, porque la muerte no te puede retener. Nada que fue conquistado por Cristo te puede vencer, porque tú y Cristo son uno mismo. Quienes ahora estamos en Cristo no tenemos por qué temer a nada, puesto que Él ha vencido. ¿A qué es a lo que más le temes? ¿A perder a alguien? ¿A perder tu matrimonio? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? Esa es tu embarcación, esa es tu tormenta, esas son las olas a las cuales puedes estarte enfrentando. Pero lo que yo puedo decirte a nombre de tu Salvador es lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. Aun cuando haya algo a qué temer, no temas, porque yo estoy contigo. No tengas temor. Yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, te dice Cristo. Si tú estás en Cristo, la vida es vida eterna. Lo que vivimos aquí en este mundo es algo pasajero, es algo efímero, mas la vida eterna no termina nunca. Dios aseguró que ese ser querido, al que tú amas y que a lo mejor extrañas porque a lo mejor ya no está contigo, ese pequeño tiempo, esos pequeños años que pudiste disfrutar, no serán nada comparados con la eternidad gloriosa que podrás disfrutar de cada una de esas personas que ya no están el día de hoy contigo. Dios aseguró que no tuvieras nada más años de vida pudiendo compartir y pudiendo convivir con esa persona a la cual has amado y amaste tanto. Ahora puedes estar seguro que la plenitud eterna y la vida eterna podrás gozarla y experimentarla por la eternidad, que es algo que no podemos ni siquiera entender en nuestra mente por no estar definidos por un horario, por un reloj que esté marcando, porque la eternidad no tiene ni principio ni fin. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Yo quisiera que algunos de ustedes puedan compartir, decirnos por qué tienes la seguridad en Cristo, por qué te sientes ahora después de haber escuchado esto, por qué sientes ahora confianza, por qué sientes la tranquilidad, por qué sientes paz. Yo quiero que tú digas lo que Dios está trayendo a tu vida en este momento, la certeza, la confianza, la tranquilidad. Los sentimientos, miren, los sentimientos los puso Dios en nuestras vidas. No tiene nada de malo que puedas sentir, que puedas sentirte triste. A veces podemos ser demasiado duros y podemos pensar que una persona que muestra una sensibilidad, podemos decir que esa persona es débil. Si piensas así, tendrías que decir eso mismo de Jesús, porque a Jesús cuando le avisaron que su amigo Lázaro había muerto, lloró, a pesar de que él sabía que lo iba a resucitar. Él sintió tristeza. No tiene nada de malo sentir, no tiene nada de malo acompañar a alguien en su dolor. La misma Escritura dice que lloramos con los que lloran y nos reímos con los que ríen. Eso es misericordia, eso es tener la misma naturaleza de Dios, eso es expresar la naturaleza de Dios, poder mostrar el amor de Dios hacia las demás personas. La diferencia que sí debemos de tener en cuenta es que esos sentimientos no pueden gobernar tu vida. Que tú no puedes permitirte sentirte derrotado por una tristeza, no puedes permitirte sentirte derrotado por una pérdida, no puedes permitirte quedarte hundido y tirado en el suelo por una situación que viviste, porque el Señor te dice en esta noche, no temas porque yo he vencido. Aquello que crees que perdiste no se perdió, mas ahora tiene vida eterna. Aquella persona que crees que ya no está contigo, vivirá contigo por la eternidad y por siempre, y podrás disfrutarlo en su máxima plenitud. Con un cuerpo glorificado, con una esencia extraordinaria, que es la misma naturaleza divina de Dios en cada uno de ellos. Aquella pérdida que tuviste, tú no te preocupes más, porque Dios hará las cosas de una manera en que Dios restablecerá todo. Dios podrá manifestarse a las personas, aquellas personas que se alejaron de ti. Pídele a Dios que en un momento dado Dios restaure sus vidas. Pídele a Dios que Él se muestre a la vida de cada uno de ellos. No tengas más temor, porque nosotros tenemos plena confianza en la vida y resurrección de Cristo, por la cual tú y yo resucitamos y ahora tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Yo no sé si esto ha traído algo de paz a tu vida. Yo no sé, amada, si hay algún mensaje más que quieras compartir de la gente que nos está escribiendo. Sí, Amén Abel dice, el temor es la primera expresión de la naturaleza adámica. Como hijos participamos de la naturaleza divina, la cual produce en nosotros un temor reverente. Y Mirna Jiménez dice, somos partícipes de una vida que trasciende, es eterna. Y también nos comenta Isaí Holguín, nuestra eternidad comenzó desde que Cristo entró a nuestra vida. Así es, qué maravilloso que nosotros sabemos que fuimos escogidos aún antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta? Qué glorioso es que esa vida, esa resurrección de vida, como dice Isaí, fue activada en el momento que nosotros le recibimos, pero aún desde la eternidad Cristo ya tenía planes de vida y de vida eterna para cada uno de nosotros. El ganar es morir, por ahí pusieron en Cristo todo es ganancia, así es, así lo manifestaba el apóstol Pablo, y bueno, yo no tengo más que agradecerles el habernos acompañado el día de hoy. Les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, un abrazo gordo. Les damos gracias por estarnos acompañando en cada una de nuestras transmisiones. Les recordamos que el día de mañana tenemos nuestra transmisión 12:30 del mediodía, el panel de pastores de 12:30 a 1:30 hora del Pacífico. El miércoles en la tarde a las 7:30 p.m., todo es horario del Pacífico. La reunión de jóvenes de 12 hasta 18 años. Y bueno, también tenemos el viernes la reunión de jóvenes de 18 años en adelante. Nos da mucho gusto. La vez pasada estuvo compartiendo con nosotros el pastor Albert desde Valencia y tuvimos gente conectada incluso de Europa, de Milán, de Argentina. Hay jóvenes que se están conectando de las naciones. Jóvenes, si quieres conectarte a nuestras reuniones, ponte en contacto, mándanos un inbox, un mensaje por nuestra página Agua Viva para las Naciones para darte información de estas reuniones. El sábado tenemos nuestro programa Embajadores del Reino para niños a las 12 del mediodía y claro, nuestra reunión el domingo a las 12 del mediodía
para que nos acompañen cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar sembrando en este ministerio. Sabemos que la palabra es fiel. La Escritura dice que lo que tú siembras cosechas en abundancia, y nosotros lo creemos, y yo creo que ustedes lo han constatado y nosotros lo hemos constatado. Así es que declaramos una provisión sobrenatural y sobreabundante en sus casas, en sus familias, y declaramos que no habrá falta de ningún bien ni falta de nada en sus hogares debido a la provisión de Cristo en cada uno de ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima ocasión.